Buenas tardes tengan todos ustedes este día 3 de septiembre del año 2025. Lo que estamos observando actualmente es toda esta zona y región de aquí. Ya es la zona que se está apartando de el punto de rotación del horizonte solar, que corresponde a todo un conjunto de manchas solares que vendrían siendo las regiones activas 4199, 4142, el 00, 4201, 4202, 4208, 09 y 4211. Y en esta región que estamos viendo, que es la emergente, corresponde al conjunto de manchas 4205, 4206, 4207 y 4210 respectivamente. Son los conjuntos de manchas actualmente dominantes. Como tal, todo este conjunto de manchas actual no presenta mayor flujo de actividad dominante o imperante, siendo de categoría o clase B activas. Se encuentran en el límite del toroide magnético solar. Sin embargo, no se espera que se genere alguna perturbación mayor en consideración a lo ocurrido con el conjunto dominante de todas estas regiones de manchas solares que se mencionó, que era la 4201 y la 4202 respectivamente, que fueron las más importantes y que generaron la tormenta geomagnética de hace unas horas respectivamente. Ha tenido una fase irregular de aceleración en la superficie solar. Sin embargo, no ha habido mayor emisión, desprendimiento o conformación de filamentos solares activos, por lo cual no se espera mayor interacción de impacto o mucho más agresivo a lo esperado, esto en una clase M más. Sin embargo, la región que es predominante se encuentra en el centro, como pudieron ver en las publicaciones en las últimas horas. Se delimita la región del nodo magnético polar solar, que es toda esta región central activa. Tiene un conjunto de conformación variable en cuanto a la superficie solar. No se ha generado desprendimiento agresivo, no hay desprendimiento de fase activa mucho mayor, no hay desprendimiento superficial agresivo que pueda delimitar algún efecto importante, por lo cual cualquier tipo de efecto que se llegase o se hubiese generado durante este día habría tenido una fase de impacto cercana al día 6 o 7 de septiembre, por lo cual no hay tormenta que se pueda generar durante estos días. Sin embargo, el flujo del agujero coronario que se encuentra en toda esta región de aquí sí va a generar lo que es un efecto cañón o una continuidad de aceleración del viento solar. Esto puede acercarse alrededor de los 520, 530 kilómetros por segundo. Sin embargo, no hay mayor fase de desprendimiento agresivo que pueda generar alguna perturbación magnética mayor. Vuelvo a reiterar, esta región no ha tenido una pulsación o una liberación magnética importante, por lo cual se mantiene estable. No hay condición en la cual se pueda generar alguna tormenta geomagnética cercana en los próximos 3 a 4 días, pero aún así se mantiene en observación todo este conjunto de manchas emergentes que corresponde a la región. Estas dos grandes que ven, medio se ven, la apertura del telescopio, que es de 600 milímetros, no es más grande a ello, si no se vería con todo detalle las manchas solares, corresponden a la región 4207 y 4210. Aquí hay otra más chica que ya se podría conformar como la región
4213 y la que la acompaña, la 4214, que tienen un crecimiento menor a una zona activa mucho más agresiva, por lo cual no se espera, vuelvo a reiterar, alguna conformación activa mucho más agresiva del Sol. Se mantiene estable, hasta el momento no ha tenido mayor distorsión del campo magnético solar que presente alguna variación significativa en cuanto a rango o capacidad de impacto. Sin embargo, se mantiene en observación. Pues, como se habría mencionado en las transmisiones del mes de agosto, esta región de carga positiva, o la que estamos ya teniendo en los últimos efectos frontales, es la más activa, y lo constató. Se generaron estas variaciones de impacto significativas en las últimas horas. Hubo una liberación frontal de la región activa 4199, que es justamente la más grande. No puedo hacer más zoom, pero es justamente la que está cercana a la nube. Esa región de ahí fue justamente la que generó el impacto frontal de las últimas horas. Esto ya como un efecto remanente de toda la actividad que se presentó. ¿Qué es lo que propició la tormenta? Fue todo el conjunto de manchas en una posición transecuatorial, es decir, en el centro del Sol. Sin embargo, vuelvo a reiterar, no hay actividad agresiva, activa, que permita alguna liberación de llamarada más importante en las próximas horas. Tampoco hay una actividad fulgurante o de emisión de bengalas parcial relativa de las nuevas manchas solares. Se va a mantener en observación los efectos de variación magnética solar, ya que, vuelvo a reiterar, a partir de lo que es justamente el 4, 5 y 6 de septiembre, se espera estemos frente al toroide magnético solar, que es también una zona que genera bastante aceleración del viento solar, pero no han presentado alguna manifestación anómala las manchas solares, tampoco algún indicativo de horas previas que pueda generar alguna perturbación significativa en proceso. Que esta situación, vuelvo a reiterar, se espera, se observe el ciclo durante los próximos 26 días, por lo cual no se pueda generar nuevamente alguna tormenta solar activa que afecte directamente la Tierra, hasta tener nuevamente de cara toda esta región de carga positiva. Si hago una marcación, una delimitación respecto a la variación magnética solar, que si llegase a ocurrir alguna perturbación del Sol, cualquier pulsación nos afecta por el efecto radiante que se genera, que es como dejar caer una gota en un balde de agua. Se genera esta pulsación de continuidad, por lo cual se mantiene en observación cualquier efecto que se pueda generar en los próximos días. Pero respecto a la condición actual del Sol, no hay mayor condición que nos afecte en estos momentos. Ya todo el conjunto de manchas solares, que era el que tenía el potencial Carrington, se está ya ubicando en el limbo solar, por lo cual se está alejando constantemente ya del Sol de cara a la Tierra, esto en la cara oculta del Sol. Bueno, voy a explicar sobre la geomagnética
qué es lo que ocurrió, qué hay con las condiciones geoeléctricas actuales. Bueno, miren, en consideración de lo que ocurrió, sí hay fases activas. El año pasado, en cuanto a la correlación activa de Sol-Tierra que hubo con el proceso del máximo solar del año 2024, si hay una parte que conforma una comparativa regular ante lo ocurrido. No fueron las mismas fechas, no fueron las mismas secuencias de impactos, no fueron las mismas repercusiones magnéticas, ya que el Sol el año pasado estaba mucho más agresivo de lo que está actualmente. Dada esta situación que se genera en el efecto de estas manchas solares, fue mucho menor a comparación del año pasado. Sin embargo, las variaciones y anomalías que se han estado definiendo vuelven a tener una recurrencia y persistencia en las regiones donde se manifestó. Esto, si no mal recuerdan, en julio se dio un aviso previo sobre la condición de anomalías que se fueron presentando y que estas secciones anómalas correspondían justamente con nuevos vectores, o vamos a ponerlo de este modo, puntos de energía que surgen desde el núcleo terrestre ante el ajuste del eje terrestre, la oblicuidad, vaya la redundancia, que es este proceso, y justamente la fase de acercamiento distancia Sol-Tierra, que fue un poco menor al estimado a años anteriores y que tiene que ver justamente con el proceso de acoplamiento gravitacional a gran escala. Esta situación pertinente de los últimos días ha mostrado justamente regiones activas con focos de persistencia, pero en esta ocasión, ante lo ocurrido, fue justamente un proceso de conformación por la interacción campo magnético solar con el campo magnético terrestre, y se generan fases de inducción activas. Esto ya se había mencionado durante años atrás. Lamentablemente Facebook eliminó gran parte del archivo correspondiente ante las condiciones de las transmisiones. Fue general, no fue solamente un solo perfil. Hubo quien pudo rescatar parte de la información. Yo por mi parte, yo aunque intentaba, no se podían descargar los videos. No me permitía generar una carpeta o un archivo pertinente para poder descargar toda la información de origen, por lo cual poco más de 112 transmisiones se perdieron permanentemente y únicamente me quedé con las que son actuales y si acaso 5 de el pasado, que realmente no son tan sobresalientes porque no hubo mucho más información de la que me había expresado, de la que había dado en cuanto a lo ocurrido. Si acaso cuando fue la conjunción y ocultamiento de Marte ante la Luna, esto el 30 de enero del año 2023, y que delimitaba justamente todos estos efectos de confirmación del movimiento del eje terrestre y todo lo que se ha estado generando. Yo realmente en su momento batallaba mucho para que YouTube permitiera subir los videos, no alcanzaba el número de suscriptores, no alcanzaba el número respecto a los minutos de transmisión, se perdía el mes tras mes esta oportunidad, hasta que justamente hace 3 meses fue cuando YouTube ya nos permitió realizar las primeras transmisiones y subir contenido en cuanto y forma. Si no, créanme que desde hace muchos años se estaría realizando la carga de video tanto en Facebook, YouTube, pero aún así hay problemas justamente con YouTube, ya que creo que hay un pequeño grupo ahí de personas que no les gusta el contenido, cómo lo expreso, cómo lo digo,
y eso que es una plataforma un poco más abierta ante la no censura, y créanme que hasta incluso ahí tengo censura directamente con el contenido, por lo cual la moderación respecto a las noticias y al cómo estoy dando justamente toda esta información va un poco más recortada y acorde en cuanto al contenido que pide la plataforma. Vuelvo a reiterar, todas estas condiciones actuales tienen que ver con un proceso de ajuste de rotación del eje terrestre, la rotación terrestre en sí misma y todo el ajuste climático y planetario en escalas atmosféricas y marítimas y de proyección solar ya se había notificado de tiempo atrás. Habrán seguidores que no me dejarán mentir. Si en algún momento llegasen a contribuir con algún comentario respecto a lo que sucedió, va a estar bastante gratificante al momento en que puedan confirmar si es que llegaron a ver estas transmisiones del pasado y confirmar la información que estoy comentando de tiempo atrás y de años anteriores, justamente ante lo que podría ocurrir y se estaba avecinando en la actualidad. Por mi parte me hubiese gustado poder respaldar esta información y dárselas con premura y con tiempo, en tiempo y forma, si es que ustedes buscaban las plataformas. Si Facebook no hubiese eliminado todo este contenido, sin problema estaría compartiendo las transmisiones que se realizaban en tiempo y forma. Y contestando las preguntas y comentarios, mandamos saludos a Esther Martínez. Qué alentador escuchar que no habrá ninguna llamarada por estos días y realmente no hay proceso activo que se genere como tal. A Manuel Siedrich, saludos, un gusto saludarte. ¿Por qué ha llovido muy fuerte en la Ciudad de México? ¿Por qué los rayos son tan fuertes? Porque voy a explicar, las condiciones de carga electrostática tienen que ver justamente con la combinación geoeléctrica y de la ionosfera. Se han estado generando integraciones de partículas solares. Esto ya se había comentado, vuelvo a reiterar, meses y años anteriores, como es este proceso, por lo cual se genera un efecto de ganancia en la atmósfera alta. Se electrifica y hace mucho más propenso la actividad de tormentas eléctricas, esto en cuanto a ciertas zonas que cumplan con requisitos de tener alguna variación magnética o algunos procesos magnéticos definidos ya confirmados en la actualidad, por lo cual se generan estas descargas sumamente agresivas de los rayos. Hay rayos que ya llegan a tener una situación de duración poco más de 3 segundos, lo cual es sumamente anormal en cuanto a los procesos que se están generando. ¿Y por qué tienen que ver tanto la duración de estos rayos? Es justamente por el ajuste de la rotación del eje terrestre y la dinámica interna. Todo lo que es dinámica es justamente desde el proceso del núcleo líquido, manto y litosfera o corteza terrestre, donde se generan estos nuevos flujos de corrientes inductivas en cuanto al proceso interno de la Tierra. Chibi, hola, de casualidad, ¿tú sabes el motivo por el que el Sol anda tan activo? ¿Nos va a pasar como la película Presagio? No, no, realmente no. A un grado así, yo realmente lo puedo decir, esperemos que no, pero no hay tanta motivo tan alarmante. El Sol ya pasó por un proceso de actividad mucho mayor. Esto en el año 2024, entre mayo y junio, fue el máximo del ciclo solar 25, y lo que estamos viviendo en este momento es el proceso de un ajuste magnético que se tiene
en su inversión. Cuando es un proceso de ciclo solar, lo vuelvo a reiterar, muy independientes de que se generan un conjunto de manchas cada vez más notables, más constantes, el Sol genera una inversión de sus polos. Nada más, no hay mayor ejemplo que el Sol en cuanto se genera una inversión magnética, porque voltea literalmente su polaridad. Y esto se ve medible en superficie, se ve en otros valores que se llaman magnetómetros, que justamente tienen que ver con la magnética del Sol, y se identifican las zonas donde se están generando las perturbaciones. En sí, las manchas solares son bucles de energía activa que se entrelazan, se enrollan, y es como se generan estas manchas solares. Hay ciertas partes de componentes químicos moleculares en la superficie que dan esta tonalidad negruzca, porque el Sol genera moléculas como tal. No solamente es hidrógeno y helio, son alrededor de 25 elementos de la tabla periódica que llega a liberar en cada emisión, por lo cual cuando se generan estas liberaciones sumamente importantes, llegan a tener cierto grado de intensidad de energía, y con esta energía son las llamaradas, son los puntos de energía que tal están liberando. Para que nos llegase a suceder algo en categoría presagio, si es que lo quieren ver de este modo, tendría que ser una llamarada clase X100, y esto en una condición de impacto frontal, la cual tendría que tener un flujo de liberación poco más de 8 horas continuas de plasma solar, y si fuese el caso, únicamente tendríamos entre 2 a 1 día y medio de oportunidad en saber la noticia definitiva, alrededor de 3 horas de sustentación de internet y como 6 horas de soporte de energía eléctrica antes de recibir un impacto de estas características, para posteriormente ser aniquilados por una llamarada solar. Esto dejando totalmente calcinada la Tierra, sin mar, sin océanos, sin atmósfera, sin algún entorno reconocible en superficie. Pero sí hago una indicación, y ya se ha dado estudios recientes a partir de diciembre del año 2024, que se confirmó que en este periodo reciente, del 2860 antes de nuestra era, sucedió una llamarada importante. Esta se estima que fue alrededor de un X30, que sí impactó la Tierra y generó justamente la caída de los imperios más importantes en el periodo de la Edad de Bronce. Todo este periodo de los imperios griegos, egipcios, teotihuacanos, todo lo que tendría que ver con los imperios mongoles correspondientes, asimismo el periodo de las edades míticas de los dioses y de las deidades, justamente colapsa en ese periodo, y ya se identificaron restos de árboles petrificados que corresponden con esa fecha cuando ocurrió este colapso. Se estima que fue alrededor de 2 horas y media de impacto de viento solar, lo cual generó el colapso de todo el entorno. El tiempo de recuperación en cuanto al proceso de historia, se sabe que no pasaron más allá de 50 años, se volvieron a restablecer algunos procesos climáticos y volvió a generarse toda esta secuencia de recuperación hasta la actualidad. En algún momento pudo haber existido un poco más de biodiversidad o otros tipos de especies, no se descarta. Sin embargo, lo más cercano ante una llamarada solar, la más importante, ocurrió en el 2860 antes de Cristo. Esto para que lo tengan en cuenta. Hay una publicación hasta cerca del muro, en la parte de arriba,
y ahí es donde se encuentra la información del árbol petrificado, justamente con estas fechas. Para responder la pregunta de Chibi Chibi, mando saludos a Rosalvira Monroy Carbonero. Buenas tardes hasta Colombia. Tengan una excelente tarde en compañía de los suyos. Olga Matías, saludos de Puerto Rico y gracias por la información. No, al contrario, gracias por estar aquí presentes en la transmisión. A Manuel Siedrich nos manda gracias. A Reinaldo González nos pregunta, saludos desde las islas de Puerto Rico. Pregunto, ¿es imágenes del sol en vivo? Sí, es exactamente el sol en vivo. Le voy a dar un pequeño zoom, nada más que no... Es un telescopio chico. Son 600 milímetros, está entre semiprofesional y profesional, por lo cual no se ven muchos detalles de la superficie solar. Si fuera arriba de 1300 milímetros a 2500, créanme que podría ser sin ningún problema cualquier zoom en alguna mancha solar y se verían las líneas y detalles, y se puede calibrar el telescopio y hacer el seguimiento, verían cómo va evolucionando las manchas solares. Esto para confirmar, y más impresionante sería ver alguna llamarada. Bueno, en esta condición es el formato como tal, se le conoce como formato Carrington. Cuando las llamaradas de las manchas solares superan un X10, se ve un destello de luz. Se ve mucho más blanco de lo normal, donde se emerge la emisión de energía. Y recientemente el otro filtro que se pudo adquirir gracias al apoyo de los seguidores, esto cuando dispusieron a hacer una aportación, fue la que se pudo hacer, se completó para realizar lo que es justamente la compra de un filtro H-alfa. En ese caso, cuando llegase a ocurrir alguna llamarada mayor a M, cercana a M8 o X1, X6, X5, de igual manera se podrán ver de ciertos destellos o características cercanas en la mancha solar o en la superficie donde se llega a generar. Esto en cuanto a las condiciones. Sin embargo, hay otro equipo que es H-alfa, que es otro tipo de resonador el que se va a aplicar a este telescopio para que puedan ver con mayor detenimiento la superficie solar y los filamentos en cuanto a las características, para que no haya esta situación de que es CGI, está hecho por computadora. No, esto es en vivo, esto es en real. Están pasando las nubes frente al sol. De vez en cuando pasan cualquier otro objeto anómalo. Muchos dicen que son insectos. Podría decir si hay unos en cercanía, se pueden ver en algunos pasos, pero ya en situaciones mucho más extravagantes que rompen la lógica, sí se han grabado justamente en las cercanías del disco solar. Capera Bernal Miché, saludos desde Colombia, saludos desde México, aquí estamos presentes. Y Chibi Chibi, enséñanos a Nibiru, ya tanta cosa que hay, según hay soles binarios, ya hice una demostración, pero no hay segundo sol. Esto de acá es un efecto de sombra. Miren, estoy tapando con es que aquí va otro sensor que pongo, pero no lo estoy utilizando, ya le tapé. Si acaso sería esto parte del reflejo, pero como tal pueden ver que no hay segundo sol. Estoy moviendo bastante lejos del sol y no hay justamente segundo sol o binario que se esté generando. Esto lo aclaro porque luego sí han surgido estas condiciones de noticias donde supuestamente hay un segundo sol, y puedo reiterar, no hay segundo sol. Estoy trabajando en otro formato para que puedan ver bien la definición
del Sol en otro nivel. Las primeras pruebas van dirigidas especialmente a una persona que fue la primera en animarse en su momento para ese desarrollo, por lo cual está todavía en fase de desarrollo, y ya al complementarlos, porque es literalmente arriesgar el equipo celular y el único equipo celular que tengo para realizar las transmisiones, ya que es una situación bastante compleja para garantizar las imágenes en vivo. Reinaldo González, esas manchas dices que son nubes. No, eso ya desde aquí ya es una rama. Literalmente es así. Pueden regresar la transmisión y se ven las nubes como van pasando, o en el feed de los reels hay otras transmisiones donde se ven paso de las nubes, y de igual manera pueden ver cómo se ven la diferencia. Es que ya a esta hora ya me quisiera subirme, pero ya realmente estoy entre la página y igual buscando lo que es justamente tanto para hacer lo que son trabajos, dado a lo que me dedico. Igual de igual manera se les agradece a las personas que han hecho alguna aportación, pero como tal, si la página si la administro de cuenta propia, no estoy bajo ninguna dependencia gubernamental o alguna asociación o algún otro grupo de interés que me pueda subsidiar directamente las transmisiones o los gastos, por lo cual esto ya es muy independiente. Se cataloga, se define la información, se analiza y se publica la información más destacada en cuanto a las condiciones solares, geomagnéticas, geoeléctricas, electrostáticas, de la ionosfera, sísmica profunda, simétricas, de sísmica profunda, en cuanto a condiciones de radiación cósmica solar emitidas, condiciones de radiación cósmica de fondo, y son 10 de los principales aspectos, que en sí son alrededor de 36 parámetros que se manejan en la página para descartar alguna condición anómala que afecte a la Tierra. Cat Valencia, qué fantástico poder ver en vivo el directo del Sol para quienes no tenemos telescopios. Es mucho, gracias por compartir. Sí, gracias. Realmente sí fueron 8 años de desarrollo para poder lograr estas transmisiones en vivo, ya que no fue fácil. No es que lo haya visto en tienda y hubiera dicho, me gustó este telescopio y ya vine para el Sol. No, yo realmente tengo un recurso limitado y estudiaba para otra carrera. No la pude concluir por ciertas condiciones médicas y justamente de movilidad, ya que no me permitían andar en hangares o en algunas instituciones o laboratorios de desarrollo de propulsión en jets, aeronaves, o justamente por lo que es la carrera de ingeniería aeroespacial. Me dijeron que no, entonces apliqué los conocimientos en otra rama, que es sin duda una de las más importantes, que es el clima espacial, y es en el cual estoy ofreciendo parte del conocimiento de lo que adquirí en su momento para realizar ya equipo independiente, de desarrollo independiente, y aplícalo para ustedes para que puedan ver el Sol sin ningún problema. De hecho, el equipo soporta alrededor de 8 horas máximo de ver el Sol continuamente, pero sí he hecho las pruebas, pero no he querido arriesgar, digamos, que hacer ciertas transmisiones tan continuas, más que nada el ruido de fondo y el que no he encontrado motores adecuados para poder calibrar el equipo en cuanto a un daño que ya tiene. La montura ya es muy vieja, es alrededor de los años de 1980. El eje planetario del telescopio, por lo cual ahí estamos entre el pasito y pasito para poder mostrar toda la información que se puede.
Esther Martínez, los que ven a Nibiru se la van a reclamar. Sí, me van a reclamar lo de Nibiru. Pero sí, de hecho, transmisiones, voy a intentar hacer otro. Ahí tengo un juego de lentes de uso. Voy a ver si puedo hacer un filtro múltiple para mostrarles cómo se ven 6 soles juntos en una sola toma. Y eso va a ser espectacular en condición de que se van a ver ahí muchos reflejos. Pero en sí llegan a ser fallas ópticas de alguna cámara o que están jugando con un espejo, justamente los que se ven estos reflejos similares a Nibiru, para aclarar la situación. A Reinaldo González, gracias. Al contrario, gracias por estar en la transmisión. Chibi Chibi, es verdad que el cambio de polo va a quedar por Argentina, aún no se sabe, pero sí hay un punto de cercanía en cuanto a la variación. Bueno, el antipo de Siberia corresponde cercanos a la Antártida, pero también hay un flujo de distorsión en cuanto a la región antártica. Esto para aclarar. Sí he subido las imágenes de la posición del polo magnético que se va a Siberia, pero sí me gustaría aclarar esta situación, y como lo he aclarado en otras transmisiones, el polo magnético no es igual al polo geodésico. El polo magnético sí ha tenido variaciones, se ha movido de un lado a otro, pero en la antigüedad no afectaba tanto, ni de broma había afectado tanto la posición del eje geodésico fijo del cielo, situación que se ha visto en los últimos 4 años y ha sido bastante significativo todo este cambio de posición del eje terrestre, de la variación del eje terrestre, por lo cual son situaciones sumamente anormales. Esther Martínez, pocos como él para poder entender. Pero con su cola del COVID. Ah, eso sí. Eso fue una buena broma. Bueno, voy a explicar tantito de la clase, porque igual también nos habían comentado sobre la situación del cambio de posición. Más bien, desde el inicio indicó el cometa Atlas 3I que ya no era distinto a cualquier tipo de cometa, a cualquier tipo de interacción con el viento solar, ya que lo que está mostrando es una cola antisolar, lo que significa que la cola, en vez de tener una posición fuera del sistema solar, está aventando material hacia directamente posición al Sol. Esto es por un efecto de sublimación. Puede ser y tendría todas las características de que el material de este cometa tenga rasgos de características radioactivas por venir desde el espacio ultraprofundo, tener algunas cargas radiactivas en cuanto a su material ante todas las condiciones que pueda presentar, y se llama sublimación iónica cuando una carga altamente ionizada interactúa con otra y se genera un tipo de arrastre de material. Esto es justamente por las características del material, que es sumamente metálico, principalmente de níquel y carbono en todas sus características, por lo cual es lo que se puede definir como una ionización, una sublimación iónica bastante interesante, que ya lo confirmó el telescopio James Webb, el Hubble, el Géminis, el 2 y otros observatorios que han estado observando el pequeño punto de paso del cometa como tal. En unos días ya se acerca cercano a la órbita de Marte. Nosotros ya vamos a estar en una posición un poco más contrapuesta
a la posición del Sol, del otro lado, vaya la redundancia, por lo cual se pierde la definición de este cometa. Y no es justamente sino hasta diciembre, mediados de diciembre, cuando nosotros podríamos ver nuevamente el cometa Atlas 3I, ya en su punto de acercamiento de la órbita hacia Júpiter, y sería hasta marzo del año 2026 cuando se vería pasar cercano a Júpiter. Esto, para aclarar, no va a pasar cercano a la Tierra. Cuando nosotros ya estemos en estas fechas, vamos a tenerlo de cara opuesta durante la noche, por lo cual se vería Júpiter ya en la noche cercana a medio horizonte, también asimismo ya entrada la madrugada en el cenit o arriba de la bóveda celeste, por lo cual se podría definir bien la posición de este cometa. Ya chibi, eso se ve catastrófico en sí, de hecho no, es un proceso normal. La declinación magnética se ha visto antecedentes. Vuelvo a reiterar, es que realmente esta persona que realizó estas transmisiones, yo sí lo digo, que alertó mucha gente, no tienen idea de cuánta gente me empezó a llegar de que se va a acabar el mundo, ya lo dijo fulano de tal, es que él lo asegura, es que él es doctor, y es que usted como nos asegura, y yo realmente por eso lo dije en la transmisión. A mí como me hubiera encantado que desde la primera vez que abrí la cuenta de la página y con el YouTube me hubieran dado el acceso sin ningún problema para realizar transmisiones, y tanto de una plataforma y de la otra hubiera realizado transmisiones sin ningún problema, explicando de pie a pa cuánto se va generalizando. Yo realmente comento, yo no monetizo, yo no recibo igual tampoco donaciones por suscripción en YouTube, apenas son 130 suscriptores que tengo, y esto fue en los últimos 3 meses porque la cuenta se quedó activa desde hace 4 años, no, 5 años, y no subía más de 5 o 6 suscriptores. No se generó alguna variación de suscriptores. Los recursos son propios, el trabajo es propio para mantener la página, para desarrollar la tecnología para que puedan ver el sol sin ningún problema, el desarrollo de otros proyectos independientes para poder generar toda la información que se está ofreciendo. Esto en cuanto a tiempo y forma y todo lo que tiene que ver con la página. ¿Se toman datos oficiales? Claro que sí, para corroborar la información que se está ofreciendo. Esperando tengan una excelente tarde en compañía de los suyos, siendo este día 3 de septiembre del año 2025. Yo ya me paso a retirar porque ya viene el tormentón. No pude realizar alguna salida, ya que ayer fue igual, debido a, digamos que fue fortuito el poder ir a un lugar y coincidir con la observación de este embudo de tornado que se conformó en la región que vieron en la toma, que corresponde cercano al municipio donde uno está operando, y que justamente tiene que ver con estas manifestaciones de tornados que se han estado avisando desde el año pasado y cerca desde hace 4 años, para informar sobre los cambios climáticos en la zona correspondiente. Ya empezando a llover, me paso a retirar. Que tengan una excelente semana en compañía de los suyos. Y bueno, en cuanto a la geoeléctrica, puede que no sea muy redundante, se encuentra un punto de anomalía y de activación en la anomalía geomagnética sudamericana, por lo cual se dará
en este momento una publicación indicando ante lo que se está generando este día 3 de septiembre del año 2025, siendo las 22:55 horas UTC, con dato inicial de esta conformación anómala importante en toda la región sudamericana principalmente, por lo cual en una brevedad se realizará esta publicación en tiempo y forma. Sin más por el momento, eso es todo.